Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, vamos a retomar el versículo 28 para continuar con nuestro estudio. Pero fíjense, hermanos, que uno al observar los acontecimientos que la Biblia nos relata, en este caso con el pueblo de Israel, nos damos cuenta de algunos aspectos que a veces los pasamos por alto y no reparamos en ellos. Pero el pueblo de Israel tenía una característica muy especial, y es que el pueblo de Israel era incrédulo, muy incrédulo, y aparte de ser rebeldes, ellos no creían a la palabra de Dios. Sin embargo, el hecho de que uno no crea a la Escritura, eso no significa que el Señor no vaya a cumplir lo que Él ha determinado. Y aquí estamos viendo en el versículo 28 de Romanos 9, donde dice, porque el Señor ejecutará. Aquí debemos de asumir que el Señor es el juez y va a ejecutar algo. ¿Qué es lo que va a ejecutar? Su sentencia. ¿En dónde va a ejecutar la sentencia? Sobre la tierra, principalmente en Israel, para este caso. Y lo va a hacer en justicia y con prontitud. Ahora, como habla de sentencia, debemos de ponernos a pensar, ¿cuál sentencia? Porque aquí no lo dice. Pero si hemos estado leyendo la Biblia y hemos visto otros pasajes, incluso hemos tenido recientemente una lección dominical donde se nos habló específicamente de esta sentencia para Israel. Pero como los datos están dispersos, a veces uno no los puede detectar en qué momento se dio eso. Y entonces en esta noche yo quiero llevarlos a eso. Que el Señor le había hablado al pueblo de Israel. Si usted ahí ve en su Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 24 en adelante, ustedes van a encontrar que ahí está la sentencia de la que estaba hablando aquí Pablo. Y no lo vamos a leer todo porque se nos iría mucho tiempo y ocuparíamos mucho tiempo y no terminaríamos nuestra lección. Pero solo les dejo ahí para que ustedes, si quieren al final o más tarde o mañana, leen la sentencia. La vamos a mencionar un poco, pero ustedes la pueden ver. Pero esa es la sentencia. O sea, el Señor le había hablado al pueblo de Israel y se lo había anticipado, se lo había anunciado, y el pueblo de Israel ignoró esa sentencia. Pero ahora aquí Pablo nos está contando, claro que Pablo no es del tiempo de aquella época cuando él se dio esa sentencia, pero Pablo está trayendo este acontecimiento porque vamos a ver lo importante que es esto, porque nosotros creemos que, bueno, ya se cumplió, ya se terminó y no hay problema. Pero ¿por qué Pablo lo está mencionando? Porque si fuera simplemente una historia de hace muchos años, pues uno diría, bueno, ya pasó, no hay de qué preocuparse. Pero lo que pasa es que esta sentencia
se cumplió una vez, se cumplió una segunda vez y se va a cumplir una tercera vez. Entonces, como dice, que el Señor, o sea, Jehová de los ejércitos, ejecutará su sentencia. El miércoles hablamos algo de esto de ejecutar la sentencia, pero a manera de refrescarles qué es lo que está diciendo Pablo aquí y qué fue lo que ocurrió en aquel momento, yo voy a molestar al hermano Fernando, que él fue juez de sentencia, creo, me parece, fue juez de sentencia, que así en breve nos cuente qué es ejecutar la sentencia. Gracias, hermano pastor, por la oportunidad. Voy a tratar la manera de hacerme entender y me voy a apoyar un poquito en lo que establece la ley, porque la vez pasada hablábamos sobre todo el trámite del proceso judicial. Correcto. Hablamos de un periodo de investigación, hablamos de todas las fases procesales por las que pasa un proceso judicial hasta que finalmente llega al tribunal de sentencia, quien dicta una resolución llamada sentencia. Esta sentencia, decía la vez pasada, puede contener una condena o puede tener una absolución. Pero hablemos de que esta resolución que se llama sentencia contenga que sea condenatoria, una sentencia condenatoria. En ese sentido, este expediente, esta sentencia, finalmente, después de haber pasado por todas las impugnaciones que el abogado defensor pudiera plantear en contra de ella, es decir, plantear apelación, plantear casación, plantear amparo y todas las demás impugnaciones, cuando ya no hay ningún recurso que interponer contra esta sentencia que hablamos la vez pasada, que es la Corte de Constitucionalidad, finalmente quien conoce si es que llega ahí la sentencia. Decíamos que contra esa resolución que confirma la condena del acusado, ya no hay más recursos que interponer, únicamente aclaración o ampliación, y dije en aquella oportunidad que estas resoluciones ya no modifican en nada la condena. Cuando ya esto está en esa etapa procesal, se dice que la sentencia ya está firme. Cuando está firme, esa sentencia va al juzgado de ejecución, ¿cuál es la responsabilidad del juez de ejecución al recibir esta sentencia de carácter condenatoria? Entonces, lo primero que hace es dictar una resolución en la que procede a hacer o a realizar un cómputo definitivo. Y dice aquí el artículo 494, el juez de ejecución revisará el cómputo practicado en la sentencia con abono de la prisión sufrida desde la detención. Esto significa que él va a tomar la fecha en que fue detenida la persona e ingresó a la cárcel. Ese es el momento, el inicio que toma el juez de ejecución para decir, usted va a cumplir 10 años, por ejemplo, pero como usted entró el 3 de abril, a partir del 3 de abril, aunque ya haya cumplido, digamos, 1 año, 2 años del trámite de la sentencia, pero el primer día empieza a contar de su prisión. Es decir, de ahí a partir de esto empieza a contar el juez de ejecución cuándo va a terminar totalmente sus 10 años. Ese es el cómputo que hace él. El día tal inicia su prisión y finaliza tal fecha.
los 10 años completos. Sin embargo, él allí en esa resolución también le pone, sin embargo, usted puede solicitar su libertad anticipada el día tal, la fecha tal. Usted puede, ahí pone todas las fechas en que él puede solicitar su libertad por cualquier circunstancia que la ley le permita. Ese es el cómputo que le hace. Esa resolución la notifica al Ministerio Público y se la notifica al acusado, a su abogado defensor, lógicamente, para que ellos puedan ya iniciar cualquier situación que quieran en favor del reo ante el juzgado de ejecución. El juez de ejecución, a partir de ahí, él puede conocer cualquier incidente que plantee el abogado defensor. Puede solicitar su libertad anticipada, la revocación de la libertad condicional, y el juez de ejecución lleva el control general sobre la pena privativa de libertad. Durante esos 10 años pueden ocurrir un sinfín de cosas, que esta persona se enferme, haya que salir al hospital, el abogado defensor plantea una solicitud de permiso para llevarlo a un hospital en el exterior, digamos, del centro Fernando, penal. Sí. Perdone, si yo quisiera más que nos explicara usted si la condena fue de muerte. ¿Qué significa ejecutar la sentencia? Muy bien. Si es una pena de muerte, de todas maneras el juez hace esto. Estos trámites no se obvian. Todo lo que transcurre y aún más en una sentencia de pena de muerte, tiene que agotarse todos los recursos, inclusive todo lo que les estaba mencionando, e inclusive la cuestión del recurso de gracia pueden plantearlo. Ahorita como ya no se conoce, pero normalmente la ley sí faculta que no se puede ejecutar la pena de muerte hasta que se han agotado todos los recursos, inclusive a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Agotado todo eso, se señala un día y hora para la ejecución de la pena de muerte, se le notifica al abogado defensor, al Ministerio Público, al acusado, para que sepan qué día y qué hora se va a ejecutar la sentencia. El juez ese día y hora llega al centro penal, le notifica al reo, es decir, le lee la parte resolutiva donde dice, este juzgado con fundamento en tal y tal lo condenó a la pena de muerte, y le lee toda la parte resolutiva, y entonces ahí se procede ya a llevarlo al módulo letal, a canalizarlo prácticamente ante las autoridades correspondientes. Su abogado defensor puede estar un sacerdote o puede estar un pastor evangélico, el director del sistema penitenciario, el director del centro penal, el juez de ejecución, representante del Ministerio Público. Está todo el grupo, y entonces el juez de ejecución es el único que puede dar órdenes en ese momento. A partir de ahí ordena al ejecutor que proceda a canalizarlo, y posteriormente a que oprima los botones de las máquinas de infusión, que son 3 soluciones. Primero una sedante, posteriormente una paralizante y finalmente la letal. Con esas 3, prácticamente se le da muerte a la persona, el médico forense certifica la muerte y el cadáver se le entrega a la familia para que le dé cristiana sepultura, como se dice normalmente. Pero el juez de ejecución lo que hace es ejecutar todo lo que menciona la sentencia. ¿A qué fue condenado? Si fue condenado a prisión, a pena de multa, inhabilitaciones, todo eso que menciona la sentencia, el juez de ejecución lo único que hace, no lo único, sino que lo que hace es ejecutar, dar
dar cumplimiento a lo que el tribunal de sentencia dice en la sentencia, que es de carácter condenatorio. Gracias, hermano Fernando. Fíjense que la sentencia para, en este caso, para el pueblo de Israel, que incluía a Samaria, fue dictada por el profeta Isaías. Isaías les dijo a los israelitas lo que iba a suceder. Cuando Siria llegó allá a Samaria y a Israel para sitiar a la ciudad, se dio cumplimiento a eso. Por eso es que aquí dice, el Señor ejecutará su sentencia. Y entonces lo hizo, dice, con prontitud. Ahora, en aquel tiempo fue Siria quien invadió a la nación de Israel y los llevó cautivos, los tuvo como esclavos y mató mucha gente. Incluso la situación fue tan compleja que en la lección dominical que nos dieron, creo que fue este domingo que pasó, se hablaba de que se cometió canibalismo, porque al sitiar Siria a Samaria, no dejaban entrar alimentos, ni entraba ni salía nadie, de tal manera que hubo gran hambre y la gente se comía a sus hijos. Eso fue en aquel tiempo. Pero ahora, ¿qué tiene que ver Pablo con eso aquí en esta época cuando él escribe esta carta a los romanos? Pablo escribió esta carta en el año 54 de nuestra era. Y obviamente se los está diciendo a la iglesia de Roma, les está diciendo lo que va a pasar con prontitud. No es que solamente él esté recordando aquel acontecimiento en Samaria, sino que ahora Pablo les dice al pueblo de Israel que el Señor va a ejecutar su sentencia sobre la tierra en justicia. Entonces decía que la carta la escribió en el año 54. En el año 70 de nuestra era, o sea, 16 años después, llegó Roma y destruyó Jerusalén, le prendió fuego al templo y mató a más de 1 millón de judíos. O sea, se cumplió la sentencia, se ejecutó la sentencia en justicia. Entonces no solo fue para aquel tiempo, pero hoy tenemos esa carta nosotros también. Entonces se va a ejecutar sentencia del Señor en nuestro tiempo. Cuando la iglesia sea levantada, va a venir lo que conocemos como la gran tribulación y ahí se va a ejecutar otra vez la sentencia de Dios. O sea, esta palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Y como decía, no es que Pablo simplemente les quería contar una historia vieja a los judíos, sino que les está diciendo que están a las puertas de que el Señor ejecute de nuevo esa sentencia. Y decía al principio que el problema de los judíos, y no solamente de ellos, sino que casi de la generalidad de las personas, es que somos incrédulos. Somos incrédulos. Y otra cosa, somos negligentes, somos haraganes, no nos gusta leer la palabra y no nos damos cuenta de lo que la palabra dice. Y eso no va a detener que el Señor ejecute su voluntad, que ejecute su juicio, porque que no leamos la palabra, eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Entonces, otra vez ese pasaje se va a repetir. Y en el 29 aquí está, dice, y como antes dijo Isaías, o sea, Pablo se va a Isaías para traer una parte, un trozo nada más de esa escritura. Dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pero noten que aquí este pasaje está relacionándolo Pablo, esta profecía de Isaías, con la historia política del pueblo de Israel en el tiempo de Pablo. Lo que decía, llegó Tito Vespasiano y aplastó a Jerusalén, a Israel, y mató la cantidad de personas que mató. Y desde entonces Israel dejó de ser nación, desde el año 70. Desde entonces Israel, todo el pueblo de Israel, se fue huyendo, lo que se conoce también como la diáspora, y se dispersaron por todo el mundo. Y no fue sino hasta 1948 que un grupo de israelitas regresaron
a Jerusalén y fundaron de nuevo la nación. No estoy hablando de Babilonia, porque cuando Babilonia los llevó cautivos, después el imperio medo-persa les permitió a Esdras y a Zorobabel que regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo y la ciudad. Pero esa es una historia pasada. Ahora lo que Pablo nos está contando aquí es lo que iba a suceder 16 años después de que él está mandando esta carta a Roma. Y miren, ¿desde cuándo? Ahora ya no son 16 años, ahora llevamos 2000 años y esto está pendiente que suceda otra vez. Así es que de todas maneras, no, el mundo no se va a escapar de esto. O sea, la incredulidad de la gente no los va a librar de lo que viene. Romanos 9:29 parece responder a una objeción de lo que estaba diciendo aquí Isaías que acabamos de leer. Y la objeción era, no es justo que solo unos pocos, o sea, un pequeño remanente sea salvo. Esa es la objeción que encontraba Pablo en aquellos tiempos. Entonces aquí hay dos preguntas. ¿Por qué no puede ser salva la mayoría de los judíos? Y la otra, ¿por qué habrá solo unos pocos sobrevivientes? Fíjense que si yo les dijera a ustedes, contéstenme o díganme qué opinan ustedes, ¿por qué no puede ser salva la mayoría de los judíos? ¿Qué me diría usted? ¿Alguien quiere opinar? ¿Por qué no puede ser salva la mayoría de los judíos? ¿O por qué habrá solo unos pocos sobrevivientes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la razón o cuál sería ¿cómo se llama? Sí, la razón para que eso no se dé de la manera de esa objeción. La profecía dice que solo el remanente, hermano pastor, y que sería una tercera parte. Sí, en parte sí, pero ¿qué debían de hacer los judíos o qué tenía que pasar para que quedara no solamente un remanente, sino que la mayoría? Aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Qué más? Depende del hombre la salvación. ¿Verdad que no? Ajá. Porque Entonces, les dejaron la palabra y no la tomaron en cuenta. les deja la palabra y no la tomaron en cuenta. En parte sí, pero hay una razón fundamental. Si la salvación no depende del hombre, ¿de quién depende? Depende de Dios. Entonces, Pablo ha venido desarrollando aquí en el capítulo 9 la soberanía de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿por qué no puede ser salva la mayoría de los judíos? Porque la soberanía de Dios así lo determinó, que solo un remanente quedara vivo. Entonces, está dependiendo de la soberanía de Dios. Por eso es que Pablo, en todo el capítulo 9 que ya hemos visto, habló mucho de la soberanía de Dios. Habló de Esaú y de Jacob, que el Señor había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. Habló de los vasos de misericordia, habló de los vasos de deshonra. Y aquí viene en esa línea, y ahora viene esta parte del juicio y de que solo un remanente iba a quedar. Entonces sigue dependiendo de la soberanía de Dios. O sea, Israel no podía hacer absolutamente nada. Claro que el trasfondo de todo esto es que Israel había sido rebelde, le había dado las espaldas a Dios, había ignorado su palabra, no le había prestado atención a lo que Dios decía, y una serie de situaciones por las cuales el Señor, conociendo en su presencia esto, determinó que solo unos pocos iban a sobrevivir. Dice, pero al leer el versículo debemos estar agradecidos de que habrá algunos sobrevivientes. ¿Qué va a pasar con la iglesia, con el mundo en este tiempo? ¿Se van a salvar todos? ¿Verdad que no? Solo nos vamos a salvar el remanente. Y no solo el remanente del mundo, sino que también incluye dentro de la iglesia. Y vamos a ver unos aspectos dentro de la iglesia que probablemente ustedes estén ahorita un poquito preocupados o creyendo que yo estoy exagerando, pero no, van a ver. Gracias a Dios que algunos serán salvos. No hubo sobrevivientes en Sodoma. Algunos dicen que Lot sobrevivió, pero es que Lot no era sodomita.
Él no sobrevivió, no se puede contar entre los sobrevivientes porque él no era sodomita. No sobrevivió ninguno de los que eran de Sodoma. Ningún habitante de Sodoma escapó. Lot no era sodomita, aunque él vivía ahí. Fue una destrucción total. Ellos fueron totalmente destruidos. Fíjense que la Septuaginta es la Biblia, la primera Biblia que se tradujo del hebreo al griego. Esta es la Biblia, la Septuaginta. Entonces esta Biblia dice, tiene esencialmente lo mismo, excepto que en vez de remanente muy pequeño, usa la palabra descendencia. En este texto de la Septuaginta, que es exactamente reproducido aquí en Romanos 9:29 por Pablo, por supuesto, descendencia y pequeño remanente son similares en su significado. Se debe exclusivamente al amor perdonador de Dios y a su cuidado providencial que el pueblo no haya quedado como Sodoma y Gomorra. ¿A qué se debe? Al amor perdonador de Dios. Pablo estaba divinamente inspirado haciendo uso de la escritura del Antiguo Testamento de manera extraordinaria. Eso estaba haciendo Pablo. De manera extraordinaria estaba haciendo uso de la escritura porque el Espíritu de Dios lo había inspirado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿no debiéramos hacerlo nosotros hoy en día? Por supuesto, no es una predicación tanto más poderosa y efectiva si el predicador puede demostrarle al auditorio que así dice Jehová. Las predicaciones fueran más contundentes y más tomadas en cuenta por la gente si la predicación va acompañada de texto de la Biblia en donde nosotros resaltemos que así dice el Señor, así dice el Señor. También aquí la lección es esta. Ciertamente queda una descendencia, un remanente por la soberana gracia de Dios. El rechazo de Israel no es total. Oiga, el rechazo de Israel no es total. La elección sigue teniendo su efecto. Según Isaías 10:23 y 1:9. Declara el derecho de Dios para elegir un remanente de entre Israel para salvación. Oiga esto, qué interesante. Esto declara el derecho de Dios para elegir un remanente de entre Israel para salvación, hablando de la época de Pablo. Entonces dice el versículo 30. ¿Qué pues diremos? A lo que se viene diciendo en los versículos anteriores. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Eso es lo que está planteando Pablo aquí en esta pregunta. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pregunto, ¿cómo alcanzamos la justicia de Dios? Eso lo hemos estudiado varias veces, yo se los he repetido. ¿Cómo alcanzamos la justicia de Dios? ¿Quién quiere decirme? ¿Cómo alcanzamos la justicia de Dios? La alcanzamos por medio de la fe en Jesucristo cuando Él nos justifica. Cuando Él nos justifica, alcanzamos la justicia de Dios, pero tiene que ser por medio de la fe y la fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí, que los gentiles que no iban tras la justicia, porque nosotros ninguno íbamos tras la justicia, pero el Señor nos justificó. Han alcanzado la justicia. No dice que la van a alcanzar, ya la alcanzaron. Es decir, la justicia que es por fe. Iban tras, quiere decir que seguían, que perseguían, que querían lograr alcanzar algo. Los gentiles no iban en busca de la justicia de Dios, pero terminaron recibiéndola, poniendo simplemente su fe en Jesucristo. Miren lo importante que es que la gente crea en Jesucristo, poniendo simplemente su fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasaba con los judíos? Los judíos buscaban la ley de la justicia y trataban diligentemente de guardar la ley, pero nunca obtuvieron la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no se consigue por las obras de la ley. La justicia de Dios no se consigue por las obras de la ley. Ahí están las citas bíblicas. Para alcanzar
y obtener la justicia por la ley, una persona tendría que cumplir perfectamente la ley en cada segundo de su vida, lo cual es totalmente imposible. O sea, la justicia de Dios por la ley no la puede alcanzar ninguna persona, porque no ha habido una persona, excepto Jesucristo, que haya cumplido la ley perfectamente a cada segundo de su vida. Ningún judío o ningún gentil pecador ha hecho esto jamás y jamás podría hacerlo. Gálatas 3, 10, 11. Los gentiles no buscaban la justicia de Dios, pero escucharon el evangelio, confiaron en Cristo y fueron justificados total y gratuitamente. O sea, multitudes de gentiles habían abrazado el cristianismo cuando el libro de Romanos fue escrito. Los judíos estaban a la saga de la justicia de Dios, pero trataban de conseguirla de manera equivocada, dependiendo de ellos mismos, en vez de depender del Salvador. Eso lo vemos en Romanos 10:3. Ellos no lograron ni alcanzaron la justicia que buscaban y la necesitaban desesperadamente. Los judíos la buscaron, pero no la encontraron. Sin embargo, los gentiles no la buscaron, pero la encontraron. Como un hombre que ha estado buscando oro, este es un ejemplo, una ilustración. Como un hombre que ha estado buscando oro durante toda su vida sin encontrarlo. Pero otro hombre que no está buscando oro, excava una zanja para construir su casa y se encuentra con una gran veta de oro. ¿Cuál fue la diferencia? Porque los gentiles, de una manera poco probable, encontraron justicia cuando los judíos, que debieran encontrarla, no lo hicieron, debido a que los gentiles iban tras la justicia que es por fe y los judíos iban tras una ley de justicia. Los gentiles que fueron salvos vinieron a Dios por medio de la fe, recibiendo su justicia. Los judíos, que al parecer fueron alejados de Dios, intentaron justificarse delante de Dios al realizar obras de acuerdo a una ley de justicia que no les representó haber obtenido la justicia de Dios. Era la justicia de Dios apropiada por esa fe que Dios les dio a los gentiles. Era una justicia comprada por la sangre redentora de Cristo. Mire qué textos tan interesantes. Entonces aquí una conclusión podría ser esta que dice el Salmo 25:3. El que pone su confianza en él no será avergonzado. Salmo 25:3. El que pone su confianza en él no será avergonzado. No tratando de obtener su propia justicia o queriendo hacer obras de la ley para ser salvo. Romanos 9:31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Nunca. Ni la va a alcanzar jamás. Israel, por el contrario, aunque había estado siempre a la busca de la ley de la justicia, fervorosamente tratando de alcanzarla, no había podido lograrla ni la alcanzó. Esta fue una declaración trágica para ellos. El problema con Israel era que esta gente partía de la presuposición falsa de que esforzándose mucho, ellos podrían algún día obedecer toda la ley de Dios, de modo que llegasen a exclamar, éxito, lo logramos. Jamás. La ley, con su inexorable demanda de perfecto amor y obediencia, debiera haber impulsado a cada israelita a ir a Dios con, por lo menos, por ejemplo, con una ferviente oración similar a esta. Oh Dios, ten piedad de mí, pecador. Ellos creían que por sus propias fuerzas y en base a sus propios recursos podían cumplir las demandas de la ley. Eso es lo que ellos creían y siguen creyendo hasta el día de hoy. Hermanos, después de todo lo que ha sufrido Israel, hasta el día de hoy ellos siguen rechazando su salvación porque no han querido creer en el Mesías. Entonces ellos no van a alcanzar esa justicia. Sin embargo, vamos a ver lo que Dios dice. ¿Qué dice Romanos 9:32? ¿Por qué? O sea, esta pregunta, ¿a qué se refiere? A que los israelitas que iban tras una ley no la alcanzaron. ¿Por qué no la alcanzaron?
porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Nuevamente, el apóstol Pablo aquí jala un texto del profeta Isaías y lo pone en aquel tiempo, hace 2000 años, para que los judíos lo entendieran. Sin embargo, no lo entendieron ni aquel tiempo ni ahora. Porque dice, Pablo va ahora a la raíz misma de la incapacidad de Israel para lograr la justicia. Tropezaron contra o en la piedra de tropiezo. No llegaron a reconocer a Cristo como su Salvador. Por supuesto, en tanto que Israel confiase en las obras, no podía abrazar a Cristo. La opción era entre la una y el otro. No podían ser ambos. Para los judíos, Cristo, hasta el día de hoy, para la mayoría de ellos, es una piedra de tropiezo. Y lo dice Pablo en 1 Corintios 1:23. Pablo ya ha mostrado en Romanos que el único modo posible para ser salvos es por medio de la fe, no por las obras de la ley, y que esta salvación viene únicamente por la obra del Salvador crucificado, el cual fue un bloque de tropiezo para Israel. 1 Corintios 1:22-23. Así que Pablo muestra que Israel es responsable por su presente condición. ¿Ha contradicho Pablo con todo lo que dijo anteriormente, el cual enfatizaba el plan soberano de Dios? No está contradiciendo el plan soberano, porque está diciendo que los judíos tienen que, por fe, tienen que acercarse a Jesucristo para obtener la salvación. Pero no es que Pablo está diciendo o se esté contradiciendo contra el plan soberano de Dios. Por supuesto que no. Él simplemente presenta el problema desde el otro lado de la moneda, el lado de la responsabilidad humana. Mire, en la salvación hay dos partes involucradas. La responsabilidad del hombre, que es aquí que se llama la responsabilidad humana, en lugar del lado de la elección soberana de Dios. O sea, está Dios por medio de su soberanía y está el hombre con su responsabilidad. Y tan así es que van a ver que en el capítulo 10 se va a tratar todo lo que es la responsabilidad del hombre en la salvación. El capítulo 9 estamos viendo la responsabilidad de Dios en la elección soberana de él. Y estos son los dos lados de la moneda. Versículo 33 dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Ahorita lo vemos. En Isaías. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, es que Isaías era clarísimo. Yo no sé cómo los judíos no lograron entender estos textos, porque nunca, en lugar de haber creído en Jesucristo, le dieron muerte. Las palabras citadas por Pablo aquí en versículo 33 son una combinación de dos pasajes bíblicos. Ahí está, miren. Isaías 28:16 e Isaías 8:14, que dicen, he aquí que pongo en Sión una piedra probada, una piedra angular preciosa. El que confiare nunca desmayará. Isaías 28:16. El 8:14 dice, pero a las dos casas de Israel, él será una piedra que cause que la gente tropiece, una roca que les hace caer. Clarísima la profecía, hermano. Es que no hay para dónde dudar. Hábilmente, Pablo combina la esencia de ambos en su cita. La solución, Cristo es Dios. Me interesa este comentario de donde dice que Pablo combina la esencia de dos pasajes proféticos. ¿Para qué? Para entender el problema de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre en su salvación. Hace una combinación de esos dos textos proféticos. O sea, Pablo afirma que al poner su fe en Cristo, ellos no desmayarán ni serán avergonzados. La verdad que aquí se afirma tiene vigencia tanto para el judío como para el gentil. Aquí terminamos con el pasaje del capítulo número 9 y entonces en Romanos 9 del 30 al 33 encontramos la tremenda equivocación de los judíos. Bueno, entonces vamos al capítulo número 10 de Romanos, que como les dije, trata de la responsabilidad del hombre en su salvación.
porque ya el 9 ya vimos que trata de la soberanía de Dios en la elección. Entonces aquí dice Romanos capítulo 10, Israel responsable de su propio rechazo. Y eso es lo que va a tratar Pablo aquí en este capítulo número 10. De manera que vamos a ver algunos comentarios. Vamos a hacer un resumen así a grandes rasgos de qué trató el capítulo 9 para estar en contexto con el capítulo número 10. Entonces el 9 de Romanos se enfatizó la soberanía de Dios. En segundo lugar, es Dios quien lleva a cabo su propósito en 9:11. 3, es Dios quien escoge, también está en el 9:11. Cuarto, es Dios quien llama, también está en el 9:11. Quinto, es Dios quien tiene misericordia y compasión, está en el 9 del 15 al 16. Sexto, es Dios quien endurece, que lo vimos, ¿se recuerdan? Con Faraón, el ejemplo de Faraón, Romanos 9:18. Séptimo, es Dios quien prepara los vasos de misericordia para gloria de él, 9:23. Y octavo, es Dios quien ha llamado a judíos y a gentiles en un cuerpo, Romanos 9:24. De esto básicamente trató el capítulo 9 de Romanos, y solo se los pongo aquí a manera de refrescarles la mente de qué fue lo que vimos para poderlo relacionar con el capítulo 10. Aquí hay una enseñanza extrema y errónea que dice que la soberanía de Dios contradice la responsabilidad humana. Dice algo como esto: ¿por qué habría de molestarme en orar? ¿Una persona ha sido elegida o no ha sido elegida? ¿Dios la salvará o no la salvará? Si Dios ha determinado que esa persona sea salva, entonces ella será salva, tanto si oro como si no. Así, ¿por qué habría yo de orar? Pero Pablo oraba. Fíjese que Pablo sabía del remanente de Israel. Él sabía que no todo Israel se iba a salvar, porque él es el que nos está enseñando aquí la doctrina del remanente en el capítulo 9. Pero ¿por qué Pablo oraba por todo Israel? Porque se recuerdan que el capítulo 9 empezó diciendo que él tenía gran tristeza y que le dolía en su corazón, porque que él, si fuera posible, él quería ser anatema por tal de que Israel se salvara. Esto dice él. Pero lo que está aquí diciendo es que Pablo está asegurando que él oraba, aunque sabía que mucho de Israel se iba a perder, pero él no sabía quién se iba a salvar, qué persona se iba a salvar, que iba a haber salvos, sí, pero no quién. Entonces, la doctrina de la soberanía de Dios, si es entendida correctamente, nunca es un obstáculo para la oración. Porque nosotros, la gente hoy día dice, bueno, pero si Dios ha determinado que desde antes de la fundación del mundo predestinó a los que van a ser salvos y a los que no van a ser salvos, ¿por qué vamos a evangelizar? ¿Por qué vamos a predicar? Estamos haciendo lo mismo de ese comentario que están haciendo ahí. ¿Por qué voy a orar si Dios es soberano y ya sabe a quién va a salvar y a quién no va a salvar? No sabemos a quién va a salvar y a quién no va a salvar. Entonces nosotros podemos orar para que el Señor en su soberanía decida quién va a ser salvo. La soberanía de Dios debería ser un gran incentivo y aliciente para la oración. Perdón, creo, no sé si estoy equivocado, pero veo que está encendido el marquito del hermano Miguelito, si él quiere hacer alguna pregunta o no. Hermano Miguelito Castillo. Creo que no. Es que miré que se encendió ahí el marquito, el marco donde está el nombre y pensé que iba a decir algo. Ok. Romanos, ahora veamos Romanos capítulo 10. Enfatiza y destaca la responsabilidad del hombre. ¿En qué? En la salvación. Primero, es el hombre el que debe de orar. 10:1. Segundo, es el hombre el que debe sujetarse. 10:3. Tercero, es el hombre el que debe creer en su corazón y confesar con su boca. 10 del 4 al 10. Cuarto, es el hombre el que debe invocar el nombre del Señor. 10 del 12 al 13. Quinto, es el hombre el que debe oír y creer el evangelio. 10 del 14 al 17. Y por último, el sexto, Dios es el que salva, pero el hombre el que debe creer. Ver Hechos 16:31 y 1 Corintios 1:21. Este es como un resumen de lo que va a tratar el capítulo 10. ¿Qué sucederá con los judíos
que creen en Dios y no en Cristo. ¿Se había usted preguntado qué va a pasar con los judíos el día de hoy que creen en Dios, en Jehová y no en Jesucristo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a salvar o se van a perder? Porque creen en Dios, creen en Jehová, no están creyendo en otro Dios. Dice, creen en Dios y no en Cristo, si creen en el mismo Dios de nosotros. La pregunta, ¿por qué no van a ser salvos? Si fuera así, Pablo no se hubiera sacrificado tanto por enseñarles acerca de Cristo. O sea, aquí tenemos que tener cuidado. Tenemos que distinguir las dispensaciones. Si nos vamos a los judíos de la dispensación de la ley, aquellos que creyeron al Señor y presentaron sacrificios para el perdón de sus pecados, aunque Cristo no estaba en ese momento personalmente con ellos, ellos solo creían en Dios. Entonces, todos estos que creyeron en Dios en esa dispensación y dispensaciones antiguas van a ser salvos. Ahora, no creyeron en Cristo porque Cristo viene en una dispensación diferente, aunque viene al final de la dispensación de la ley. Él prácticamente inaugura la dispensación de la gracia. Por eso es que Juan el evangelista dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Entonces, sigamos viendo. Primera de Juan, hablando de estas preguntas. ¿Qué sucederá con los judíos que creen en Dios y no en Cristo? Si creen en el mismo Dios, ¿por qué no van a ser salvos? Si estamos preguntándonos por qué los judíos del día de hoy, que no son cristianos, pero creen en Dios, no van a ser salvos. Entonces, la Biblia nos contesta esas preguntas. Primero Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Razones por las cuales no van a ser salvos aquellos que dicen que solo creen en Dios. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 15:23, el que me aborrece a mí, dijo Jesús, también a mi Padre aborrece. Entonces, todos estos que dicen que solo creen en Jehová están cayendo dentro de estos textos que estamos leyendo. Dice Marcos 12:7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Mire la pregunta que viene en el 9. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Quién es el señor de la viña? ¿Y quién es el hijo a quien mataron? Esta parábola está hablando de Jehová y está hablando de Jesucristo. Aquí el padre, que ese es el dueño de la heredad, envió a su hijo a quien mataron. Entonces dice, ¿qué pues hará el señor de la viña? Dice que vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Clarísimo. Este pasaje de Marcos 12:9 dice, Jesús les advirtió a los líderes religiosos israelitas de que estaban a punto de perpetrar el crimen más grave de la humanidad al planear matarle. Este se sumaría a los que ya habían cometido con todos los profetas, que les habían hablado desde la antigüedad. Pero lo que se proponían hacer en ese momento tendría una trascendencia incomparable y llevaría a la nación de Israel a una crisis sin precedentes, trayendo el juicio de Dios sobre ellos, sobre los judíos. Entonces, aquí estamos dando respuestas por qué los judíos que creen en Dios no se van a ser salvos. Entonces, el tema de este capítulo 10 abarca estos apartados. Primero, el estado presente de Israel y su posición actual. Si queremos saber qué va a pasar con Israel, aquí en el capítulo 10 encontramos el estado presente de Israel y su posición actual, si eso nos interesa. Pero si nos interesa aspectos de la salvación presente, tanto para judíos como para gentiles, está en el capítulo 10 también. O sea, usted vaya al capítulo 10 y va a encontrar
resuelto estos dos temas que están aquí. Tercero, hemos visto que el estado actual de Israel les presenta como perdidos y esa es su condición espiritual. Cuarto, ellos están perdidos así como los gentiles lo están. Los dos grupos están perdidos. Quinto, la razón es que Cristo es el final de la ley de la justicia propia. Entonces, Pablo volvió del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad del hombre. La situación presente de Israel no se debe a que Dios haya limitado su misericordia hacia ellos, sino a su celo de Dios sin conocimiento. Celo sin conocimiento. Póngale atención a esto. Dios les ofreció su propia justicia libremente, pero ellos procuraban establecer su propia justicia al tratar de cumplir la ley. Romanos capítulo 10 enfatiza y destaca la responsabilidad del hombre. Dios es el que salva, pero es el hombre el que debe creer. Hechos 16:31. Siguiendo, ya ahorita vamos a terminar, que ya se me acabó el tiempo, pero creo que todavía les presento esta otra gráfica. Y dice Romanos 10, el capítulo 10, versículo, vamos a ver, sí. Romanos 9:2, se me pasa uno ahí. Es que se me queda. Bueno, lo que les quería mostrar era el versículo número 1, que dice, lo voy a leer aquí porque aquí lo tengo. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, oiga lo que dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi oración a Dios es para salvación. Y vimos en el 9:1 que Pablo decía que también estaba triste por sus hermanos, que está en Romanos 9:2 que dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y el 3 dice de Romanos 9, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Exactamente, casi las mismas palabras que está diciendo en Romanos 10:1. En este preciso momento en que Pablo está a punto de ampliar el tema de la culpa de Israel, demostrando que su rechazo no era arbitrario, sino merecido, Pablo sabiamente reafirma, antes que nada, su profundo apego y su afecto por sus compatriotas. ¿No está él realmente dando a entender que los ama intensamente? Por supuesto que sí. El apóstol bien sabía que en Israel siempre hubo un remanente que sería salvado. Pero dejando esto de lado, ¿no es el deber y el gozo del creyente amar a todos? Y con mayor razón, a los parientes y amigos. Muy apropiadamente el apóstol desea y ora fervientemente por la salvación de ellos. Voy a quedar hasta aquí porque ya se me terminó el tiempo y yo creo que el capítulo 10 no hay mucho que decir hasta este momento, pero si usted quiere participar, decir algo, algún comentario o alguna pregunta de lo poquito que vimos, pues puede hacerlo, puede encender su micrófono. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.